Yo recuerdo una vez que una amiga de mi pueblo me dijo: Tadeo, consúltame, porque cada vez que voy a mi pueblo, cada vez que viajo a Cuba, cada vez que voy a mi ciudad, me enfermo. En los últimos 3 viajes que he dado a Cuba me he enfermado. Mira a ver, ¿qué me pasa? Ya la última vez me partí una pierna. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por aquí, muy bien, feliz, encantado de la vida. Ya somos más de 2000 personas en el canal y eso me tiene muy contento. Como ya les he dicho en otros programas, también estoy contento porque he conseguido monetizar el canal y esto siempre es una ayuda, porque al final todo el dinero que consiga con estos vídeos que les estoy subiendo lo utilizaré para mejorar el contenido que les ofrezco, también para tener un poquito más de libertad para poderme mover a sitios a donde quiero encontrarme con personas, hacer entrevistas. Bueno, he estado dándole vueltas a la cabeza ayer, pero la verdad es que es un tema tan complejo de tratar que incluso cuando empecé a preguntarle a mis guías espirituales y a decirles que iba a tratar este tema, pues mis guías espirituales se cruzaron un poco de brazos como diciendo: bueno, es que hablar de estos temas tan complejos, ¿no? Y bueno, he estado meditando, llevo como 3 horas pensando en cómo hacerlo y la verdad es que no acabo de tener las ideas claras y de hecho me he puesto a grabar sin tener claro lo que les voy a decir. Tengo un poco de miedo de alejarme un poco del tema porque claro, yo no quiero convertir este vídeo en un tratado sobre magia negra, porque yo soy una persona que de hecho me he estado alejando durante años de todos estos caminos oscuros, ¿no? Pero bueno, sí quiero decir algunas cosas aunque sean mínimas y sí quiero dar algunas ideas que me parecen fundamentales a la hora de pensar en estos asuntos. Es un tema complejo porque el ser humano está muy dividido. O sea, hay grandes defensores de los caminos como la palería, la santería y tal, que son caminos que al mismo tiempo tienen, vamos a decir, una cercanía mayor a todo este mundo oculto, al mundo de la magia negra y la brujería. Y bueno, pues hay otro tipo de gente, sobre todo católicos o cristianos de las diferentes ramas protestantes, que se oponen a todo esto. Incluso también hay otros caminos un poco más intermedios, que son la gente que anda en el mundo de la metafísica, etcétera, etcétera, que también tiene un poco de reparo con respecto a estas cosas. Y bueno, yo la verdad es que he transitado un poco por los 3 caminos. O sea, yo lo mismo he estado cerca de la palería, de la santería, del espiritismo, he estado cerca de la religión católica, que he estado cerca de los protestantes. O sea, lo mismo me han podido ver sentado en una iglesia metodista, que una iglesia pentecostal, que una iglesia adventista, que una iglesia bautista, que una iglesia católica, que se me puede encontrar un toque de santo, o que se me puede encontrar una ceremonia de palo. Bueno, en fin, yo me he movido por todos los caminos. Y entonces, bueno, pues me gustaría hablarles un poco de mis experiencias, porque la verdad es que mi postura no es una postura que se casa con unos ni con otros. O sea, yo tengo cosas a favor y en contra, tanto de un lado como del otro. Y entonces sobre eso, sobre mi experiencia, les quiero hablar. Muchas veces en las sesiones espiritistas, cuando vienen los muertos a hablar, siempre dicen lo siguiente, dicen: ustedes viven en el mundo de la mentira y nosotros vivimos en el mundo de la verdad. O sea que muchas veces los espíritus entienden que nosotros, los seres humanos, tenemos la cabeza como loca, como dicen los congos. Tu cabeza está así güere tu cabeza, o sea, no tienes ni idea de lo que estás pensando, tus ideas son erróneas sobre la mayoría de las cosas. Y por eso muchas veces hacen falta que vengan estos espíritus a aclararnos un poco las ideas. Bueno, al final, como estos son temas complicados, vamos a partir de algo. Vamos a partir de algo para ir desde la base, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. A ver, como aquí hay público de todo tipo, pues hay que decirle, por ejemplo, a esas personas que me estén viendo, que se estén preguntando: bueno, ¿existe la magia negra? ¿Realmente alguien me puede hacer un daño? Bueno, pues la respuesta es que sí. Hay una frase esotérica que dice que como es arriba es abajo. O sea, del mismo modo en que existe toda una gradación de mundos celestiales en el que nos vamos acercando al espíritu puro, también existen pues toda una serie de mundos hacia abajo, hacia el mundo de lo material y hacia el mundo oscuro.
A mí no me gusta hablar de ángeles, demonios, del bien y del mal. No. En realidad lo que hay es espíritu y materia. Espíritu y materia. Porque bien y mal, esas son categorías de la mente racional limitada. Pero para entender las cosas verdaderamente complejas, si verdaderamente queremos entender la verdad, si verdaderamente nos queremos apropiar de la verdad para no confundirnos, pues entonces lo mejor es que acabemos de romper de una vez y por todas con esas ideas duales, esas ideas propias de la mente dual, de que existe el bien y el mal, y de que el bien está aquí y el mal está allá, y que alejándome de aquí me estoy alejando del mal, y que acercándome aquí me estoy acercando al bien. No. Esas ideas, la verdad es que lo que han hecho ha sido confundir más al ser humano. La vida, ya lo dije en uno de los vídeos anteriores, es como una cuerda floja. La persona va caminando en el abismo por la cuerda floja. Y esa cuerda floja, eso que te sostiene, es Dios. Y te puedes caer lo mismo a la derecha que a la izquierda. Por tanto, una persona puede terminar en el infierno huyendo del infierno. Y puede incluso terminar encontrando a Dios huyendo de él. Entonces, estas cosas hay que explicarlas bien para que se entiendan, porque es un poco complejo. Y hay mucha gente confundiendo estos términos, ¿no? Hay algo que las personas deben saber, y es que existen personas con poder, ya sean santeros, paleros, brujos de todo tipo, mayomberos, etcétera, bueno, que son capaces de hacerle daño a una persona, aunque la persona no crea en estas cosas. Porque hay gente que dice, bueno, yo como yo no creo en nada, como yo no creo en eso, pues yo estoy libre de que me hagan daño. No, realmente no es así. En realidad te pueden hacer daño aunque tú no creas en nada de estas cosas. Y entonces esto es bueno que se sepa. Ahora bien, una de las puertas que se le abre al mal es el miedo. Cuando una persona tiene miedo es más vulnerable a todas estas cosas, porque el miedo te baja tu sistema inmune. Cuando tú vives con miedo, pues entonces no solo te entra la brujería, no solo te entra la magia negra, te entran las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, muy importante liberarse del miedo. También es importante saber que Dios o el bien no es algo que está fuera de nosotros, sino es algo que está dentro de nosotros. Nosotros somos parte del todo, por tanto tenemos en potencia todo el poder de Dios. Y entonces es muy importante que las personas sean capaces de sacar su propio poder. Porque cuando tú eres capaz de tomar conciencia de que tú eres un ser en realidad todopoderoso, pues entonces estás como más libre para mover el mundo y no ser una hoja al viento que las fuerzas externas la muevan hacia donde el viento quiera, ¿no? Hay algo que tiene que quedar claro, y es que Dios tiene dos brazos. Tiene un brazo de luz y un brazo de sombras. Dios, la misma energía de Dios, te lleva a la fuente espiritual primera o te sumerge en la densidad de la materia. Entonces uno no puede pensar que lo que te lleva al espíritu puro es Dios y lo que te hunde en la materia es el demonio. No, no es así. Solo existe una sola energía, todo es Dios. Es Dios quien crea una humanidad que viene del espíritu puro y desciende a la materia, y también es quien crea esa humanidad que viene de la materia y asciende hasta el espíritu puro. Esto es importante que lo diga, porque muchas veces las personas están enfrentadas las unas con las otras y no entendemos el porqué del enfrentamiento, y tanto unos como otros se creen en posesión de la verdad y siempre dicen, no, tú no tienes la verdad la tengo yo. Y ahí precisamente viene el conflicto humano. Es importante que sepamos que existe una tercera vía, que es la vía del Tao, que es la vía que reconcilia a los opuestos. Esa vía del Tao nos dice lo siguiente: cada persona tiene su camino. Hay seres que vienen de la materia pura y necesitan ir a la fuente espiritual. Y hay seres que vienen de la fuente espiritual y necesitan ir a la materia. Y ninguno de los dos se está equivocando. Entonces es importante que esto lo sepamos, porque la gente tiende a ver al otro como el demonio. No, tú eres el mal porque yo soy el bien. Entonces es importante que tomemos conciencia de esta situación, ¿no? Esto lo digo porque es muy importante, porque es la única manera de liberarnos de todas estas cosas. Porque luego veo a personas, lo mismo en un extremo de la balanza que en el otro, utilizando el miedo como mecanismo para huir del mal. Y el miedo nunca es un buen mecanismo. O sea, esas personas que dicen, no, porque hay que ser temeroso de Dios. No, señores, a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios no se le puede tener miedo. Si Dios es el bien, no se le puede tener miedo. O ese miedo de que vas a ir al infierno, porque no. Realmente en el infierno prácticamente ya estamos. Del infierno entramos y salimos sin darnos cuenta.
Cada vez que odiamos, cada vez que sentimos envidia, que sentimos celos, estamos en el infierno. Y cada vez que amamos, cada vez que somos capaces de entregarnos por amor a otra persona, estamos en el cielo. El cielo y el infierno son realmente estados de conciencia, no son lugares. Y muchas veces pasamos de un estado de conciencia al otro, pues con mucha facilidad y sin darnos cuenta. Entonces, es importante que sepamos que cada uno de nosotros tiene un lado de luz y un lado de sombra. Tiene un lado de bien relativo y de mal relativo. Y bueno, pues cada persona debe saber dónde encuentra la felicidad. Si tú eres una persona que encuentras tu felicidad materializándote, busca la materia. Si eres una persona que encuentra tu felicidad espiritualizándote, busca la espiritualidad. Eso es muy importante que tomemos conciencia de eso. Pero para reconciliar estas dos partes, lo importante es que comprendamos que no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino. Y que no porque el otro esté tomando un camino distinto al mío, el otro se está alejando de Dios. No, realmente no es así. He encontrado, incluso dentro de una propia familia, he encontrado personas que practican la santería. Y dentro de esa misma familia, personas que han nacido dentro de la santería y han renunciado a sus santos y se han ido a practicar, por ejemplo, una religión evangélica. Se han ido con los evangélicos. Se han hecho cristianos, ¿no? Y entonces, bueno, se ha dado la contradicción incluso dentro del mismo hogar. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, yo pienso que eso depende mucho del karma de la persona. Hay personas que, por ejemplo, que se rayan en palo y una vez rayados en palo, pues se pasan la vida vertiendo sangre de animales sobre los calderos, sobre las gangas. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es el infierno? Bueno, pues sí y no. A ver, hay personas que vienen a la tierra con un karma muy malo porque han sido, por ejemplo, soldados. Y en la guerra han matado a muchas personas, han derramado mucha sangre humana. Bueno, una persona como esta llega a la tierra, le sale un signo malo, un signo duro y lo rayan en palo. Y esta persona se pasa toda su vida vertiendo sangre de animales en la cazuela. Bueno, esto es un paso evolutivo en la vida de esa persona, porque esa persona en esta vida ya no ha matado a nadie y lo que ha matado y la sangre que ha vertido es sangre de animales. Por tanto, en el camino de esa persona, el palo fue bueno para él, el palo significó evolución para él. Pero claro, si tú eres una persona que no ha matado nunca a nadie, que no tienes ese tipo de karma, entrar dentro del palo te puede hacer daño. Pero también hay una cosa que uno tiene que saber. Es cierto que algunas de estas religiones se han desvirtuado mucho, pero por lo general el que es llamado al palo es llamado porque las entidades del palo lo llaman y porque sus espíritus protectores le permiten que vayan ese camino. O hay personas que van a la santería, o hay personas que van simplemente al espiritismo, o hay personas que incluso sus propios espíritus, o incluso las propias deidades o orichas, lo mandan simplemente a la iglesia católica. Entonces, esto no es así tan relajo, sino que hay un poco de orden, o debería haberlo, ¿no? Yo he participado, por ejemplo, en ceremonias paleras. En una ceremonia palera, todos los varones que están allí tienen que aguantar el animal a la hora de ser sacrificado. Yo recuerdo que a mí los sacrificios de animales es algo que les hago rechazo. Hay algo dentro de mí que le hace rechazo a todo esto. Y ocurrió, recuerdo, en una ceremonia algo muy curioso. Yo me puse prácticamente detrás de todo el mundo. Y prácticamente estaba tocando el carnero, aquel que iban a sacrificar, prácticamente con un dedo. Y sin embargo, cuando el tata le cortó los testículos al animal y los arrancó, salió un chorro de sangre y el chorro de sangre me cayó a mí encima. Aquello fue algo muy curioso porque si yo era el que estaba detrás, pues lo lógico era que se hubiese manchado de sangre otra gente. Y sin embargo, quien se manchó de sangre fui yo. Y cuando el tata me vio que yo andaba vestido de blanco con toda aquella sangre encima de la ropa, me dijo, no, vete a limpiar la sangre, que para que no te quede mancha en la ropa. Y entonces yo me fui y ya no tuve que participar de aquella ceremonia. Entonces esto es muy importante. Cada vez que uno se está moviendo en estos ambientes mágicos, la magia se manifiesta. Hay personas que por su karma necesitan derramar sangre, pero hay otras personas que no necesitan derramar sangre porque incluso han sido el Cordero de Dios. O sea, en mi caso, yo fui una persona asesinada en mi vida pasada. Por tanto, yo me vi como el carnero lleno de sangre. Eso es un símbolo, eso es información que los espíritus te están dando. Yo no tengo que participar en ninguna matanza porque yo no tengo mis manos manchadas de sangre. Otras personas tienen las manos manchadas con mi sangre. Incluso en esta vida yo he conocido a personas que fueron las personas que me asesinaron en mi vida anterior. Entonces, todo depende un poco del camino de cada persona. Hay seres que vienen
de la materia pura y van al espíritu puro, y yo soy una de esas personas que va buscando luz, que va buscando la disolución del yo, y por tanto yo no vibro con este tipo de religiones como la palería, donde hay que matar animales. Eso sí, no quiere decir que todas las energías y que todo lo que se mueva ahí sea diabólico, porque hay muchas personas que se ponen en ese otro extremo. No, ahí eso todo es diabólico, todas esas personas que están metidas ahí son demonios, todos están en el infierno. No, depende. Depende, la cosa no es tan simple. Y les voy a contar dos anécdotas relacionadas con esto. Yo recuerdo una vez que estaba yo en una ceremonia de esta palera. Bueno, estábamos dándole de comer estábamos dándole comer a un espíritu que lo teníamos asentado en una ceiba en el monte, muerto esto de trabajo. Y entonces, mientras estaban cocinando las mujeres los animales que ya se habían sacrificado, etcétera, etcétera, yo estaba conversando con un espíritu que se hace llamar Siete Rayos, que es un espíritu de mucha luz. Y entonces el espíritu me estaba diciendo a mí: Tadeo, hay que perdonar. El ser humano se ha puesto muy malo desde que el ser humano desarrolló su conciencia. Lo único que ha hecho ha sido hacerse daño. Antes, en la época en que yo vivía, hace 500 años, la gente tenía sus mentes más simples. Y entonces, pues, la capacidad para hacer daño era menor. Nos complicábamos mucho menos. Hay que perdonar, hay que aprender a amar, hay que aprender a perdonar. Y cuando este espíritu africano me estaba diciendo estas cosas, pues un primo mío, que es palero, le dijo al espíritu: no, viejo, no, yo sí no perdono a nadie, a mí el que me la hace me la paga. Y entonces el espíritu le dijo: por eso es que yo no hablo contigo. Yo hablo con Tadeo porque Tadeo sabe de espiritismo, pero tú de lo único que sabes es de brujería. Por eso que yo contigo no hablo. Dentro del mundo de la magia negra hay muchas cosas. De hecho, los brujos siempre dicen: para hacer bien hay poco, para hacer mal hay muchísimo. Y bueno, entre los trabajos más famosos que hay dentro de la magia negra están todos los trabajos relacionados con los amarres. O sea, de amarrar a la persona que se ama. Pero claro, al final, cuando tú estás forzando estas cosas, muchas veces estás alterando tu karma. Porque muchas veces esas personas a quien tú amas y no te aman a ti, no te aman porque tú probablemente en una vida anterior las hayas rechazado. O simplemente una relación se ha roto porque tocaba en ese momento de romperse para que entre a tu vida quien tiene que entrar. Y muchas veces con magia negra lo que hacemos es enredar nuestro karma, obligando a una persona que ya no le toca estar a que esté con nosotros por la fuerza. Entonces muchas veces lo que hacemos es complicar las cosas. Mucha de la magia negra que se mueve alrededor de la palería está relacionado con la manipulación de espíritus. Se va al cementerio, se trae un espíritu a quien se ha comprado, a quien se engaña, a quien se convence para que trabaje para la persona, para el brujo. Y bueno, muchas veces estos espíritus se usan para hacer el daño. Y bueno, cuando a ti te envía un espíritu para que te haga daño, pues ese espíritu te puede hacer daño de muchas maneras. Por ejemplo, si el brujo tiene un espíritu que se prendió fuego, que murió suicidado por fuego, pues te mandan este espíritu a la persona que quieren que muera, y este espíritu se mete dentro de la conciencia de la persona y hace que la persona sienta deseos de suicidarse también prendiéndose fuego. Y de esta manera, pues han muerto personas. También es cierto que a veces se usan los espíritus para hacer el bien, pero muchas veces incluso se usan estos espíritus para que la gente se tome la justicia por su mano. ¿No? Manda un espíritu para que le haga daño a una persona que le hizo daño a su vez a alguien que vino con el brujo a resolver el problema. Entonces, para mí este es el lado oscuro y el lado negativo de estas religiones. O sea, tener poder, tener conocimiento de los secretos de la naturaleza para tomarte la justicia por tu mano, pues muchas veces lo que hace es alterar el karma. Muchas veces lo que haces es quitarte las pruebas de encima. Porque al final, y esto es una cosa que es muy importante que tenemos que saber, cuando tú le tienes miedo a las serpientes, Dios te está poniendo serpientes constantemente en tu camino. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú le pierdas el miedo a las serpientes. Y el único modo de que pierdas el miedo a las serpientes es poniendo serpientes en tu camino. Si una mujer se sube a un ascensor, en un elevador, y a mitad de trayecto entra un hombre y el hombre le toca algo de su cuerpo, la mujer puede reaccionar de diferentes maneras. Puede convertirlo en el trauma de su vida. Oh, abusaron de mí, vamos a juicio. O sea, lo puede convertir en una cosa tremenda, más nunca se sube a un elevador, le coge pánico a andar sola. Puede tomarlo como algo indiferente y ya a las 3 horas haberse olvidado del tema.
O puedo incluso decir, oye, esto me encantó, oye, qué suerte tuve, voy a ir mañana de nuevo al ascensor a ver si me encuentro con el tío otra vez, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Una cosa es el fenómeno y otra cosa es el impacto que tiene en nuestra mente el fenómeno. Si el impacto que tiene un fenómeno en tu psiquis es muy poderoso, pues entonces la vida te va a estar haciendo repetir eso una y otra vez hasta que la energía quede disipada. Claro, las cosas no suceden del mismo modo, porque la vida es como una piedra que lanzamos al estanque. La piedra va haciendo como ondas y con esas ondas la energía se va disipando. Por tanto, si tu piedra es, por ejemplo, un abuso sexual, bueno, pues te vas a ir enfrentando a situaciones de abuso cada vez más leves hasta que la energía quede disipada. Por tanto, uno de los secretos que el ser humano tiene que comprender es que a ti te puede pasar lo que sea, pero tú decides cómo impacta eso que te pasó en tu psiquis. O sea, tú decides cómo canalizas esa energía negativa. Si la canalizas de una manera terrible, pues entonces tendrás trabajo que hacer. Sin embargo, si eres capaz de disiparlo, pues entonces quedarás libre de esto. Por eso digo lo de la serpiente. Si le tienes miedo a las serpientes, si le tienes pánico a las serpientes, cada vez que vayas al monte te vas a estar encontrando con una serpiente. Pero no es que estés castigado, no es que el demonio te quiera hacer daño, no, es simplemente que es Dios, de alguna manera, quien te está ayudando a resolver ese problema. Es tu propia energía quien está trayendo el mal hacia ti. Yo recuerdo una vez que una amiga de mi pueblo me dijo, Tadeo, consúltame, porque cada vez que voy a mi pueblo, cada vez que viajo a Cuba, cada vez que voy a mi ciudad, me enfermo. En los últimos 3 viajes que he dado a Cuba me he enfermado. Mira a ver, ¿qué me pasa? Ya la última vez me partí una pierna. O sea, me fue a bajarme del avión y me partí una pierna. Mira a ver, que yo creo que me están haciendo brujería. Yo la miré con las cartas y le dije, no, tú no tienes brujería. Y además te voy a decir algo más. Cuando tú vuelvas a ir a Cuba, tú vas a ir, no te va a pasar absolutamente nada. Y cuando tú regreses, me vas a decir a mí que no te ha pasado nada. Así que vamos a ver si es verdad o mentira. Efectivamente, la chica fue a Cuba, no le pasó absolutamente nada. Y vino acá conmigo cuando regresó y me dijo, Tadeo, perfecto el viaje, no me pasó absolutamente nada. Y yo le dije, ya ves, lo único que he hecho ha sido quitarte la programación negativa que tenías en tu mente, ponerte una programación positiva y no he tenido ni que pasarte un pollo por la cabeza, no he tenido que hacer nada. Lo único que he hecho ha sido desprogramar tu mente y programarla de manera correcta. Esto es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Muchas veces el bien y el mal que recibimos pues está relacionado con nuestra propia mente. Muchas veces quien te castiga no es Dios, quien te castiga eres tú mismo. Y esto es muy importante que lo sepamos. Nos pasamos la vida castigándonos a nosotros mismos. Nos sentimos culpables y entonces echamos el peso de la culpa sobre nosotros y hacemos que el universo nos castigue con las cosas que deseamos para nosotros mismos. O sea, tienes miedo, he hecho mal. Ay, tengo miedo que me pase esto. Bueno, pues te pasa. Yo siempre recuerdo por mi barrio había un señor que decía, yo lo aguanto todo menos que mi hijo me salga homosexual. Bueno, pues su hijo le salió homosexual. Porque tus miedos están atrayendo hacia ti cosas. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces hay gente que vive lleno de miedos, pensando que me están haciendo brujería, que cada vez que me pasa algo es brujería que me están haciendo. Yo recuerdo, porque esto también es importante, lo quiero decir, una vez, no sé qué fue lo que le pasó a mi madre, y le preguntó a un espíritu, oye, ¿qué me pasó esto? Y el espíritu le dijo, no, eso es que la vecina de 2 casas más allá te hizo brujería. Y bueno, los muertos se pasaban la vida diciendo eso. Los muertos es que a los muertos eso les encanta. No, que me pasó otra cosa. Ah, no, eso es que te hicieron brujería, no sé quién. Y entonces un buen día mi madre le dijo al muerto, mira, viejo, yo no creo que yo sea tan importante para que la gente esté pensando en mí constantemente y me está haciendo brujería. Y entonces el muerto se echó a reír y ya más nunca le dijo eso. Más nunca le dijo eso. Porque en realidad muchas de las cosas malas que nos suceden no es que nadie nos hizo brujería. Es simplemente un nudo kármico, algo que traemos de una encarnación anterior y que no sabemos resolver. Y claro, muchas veces al espíritu le es más fácil decirle, te hicieron brujería, ven que te voy a pasar un pollo, que contarle a la persona lo que le pasó. Voy a hacer aquí un cuento de una persona para que entiendan mejor cómo se dan estas cosas. Una señora, porque no quiero mencionar nombres, no quiero decir nada, así que por favor, una señora, vamos a suponer que se llamaba Carmen, tenía una hija que se llamaba María. Pero María tenía un amante que estaba casado. Y en casa de Carmen no había nada para comer. Y entonces, quien traía la comida a esa casa era el amante de su hija.
Pero como esa mujer, que era una mujer católica y tal, se sentía muy mal porque su hija anduviese con un hombre casado, no se quería comer la comida. Entonces estaba pasando hambre, porque ella no quería comerse la comida que había en la casa, que era la comida que traía el amante de su hija. Entonces la mujer llamó a los muertos y sus espíritus protectores le dijeron: hija, cómete la comida, cómete esa comida, que es Dios quien te la trae. Y ella decía: no, porque esa comida, quien la trae no es una buena persona, porque yo estoy sufriendo porque mi hija anda con un hombre casado. Y entonces le decía: pero cómete la comida, si es que es Dios quien te la trae, cómetela. Y ella decía: no, yo eso no lo acepto. Bueno, que venga mi madre, que venga mi madre a decírmelo en persona. Entonces el medium dejó pasar por su cuerpo al espíritu de la madre de Carmen. Y el espíritu le dijo: hija mía, cómete la comida, cómete esa comida, que es Dios quien te la trae. No, pero mamá, ustedes no me criaron así, ustedes no me criaron para que yo aceptara estas cosas. Le dijo: hija, ustedes viven en el mundo de la mentira y nosotros vivimos en el mundo de la verdad. Yo soy tu madre, quien más te ha querido, hazme caso, cómete esa comida. Y la mujer que no. Bueno, viene un espíritu de los espíritus protectores de la familia y la mujer le dice, y la Carmen le dice: oye, que cuando mi hija no tenía marido, y yo les dije a ustedes que le buscaran un marido, que le buscaran un novio bueno, y ustedes me dijeron que sí, que ustedes les iban a buscar un novio bueno, y mira el hombre que le han traído, un hombre casado, que yo no puedo ni salir en el pueblo porque me da vergüenza de que mi hija ande con ese hombre casado y que todo el mundo lo sepa. Y entonces el muerto, porque a veces ya hay que decirle la verdad a la gente, ¿no? Entonces ya el muerto dijo: mira, hija, ese hombre no lo trajimos nosotros, ese hombre lo trajiste tú misma. Y dice ella: ¿yo? ¿Cómo que yo? Entonces sí, tú misma, porque en tu vida pasada, que tú eras una marquesa, tú tenías un hijo. Y tu hijo se enamoró de una prostituta. Y como tú odiabas a esa prostituta que se enamoró tu hijo, le dijiste a uno de tus sirvientes que matara a esa muchacha. Y entonces tu sirviente se llevó a la muchacha para el bosque, la amarró a un árbol y empezó a darle golpes. Y a la muchacha a pedir clemencia y a llorar, a suplicar porque no la mataran. Y el hombre no tuvo fuerzas para matar a esa mujer y se la llevó para su casa y la escondió. Ese hombre estaba casado, pero tenía a la muchacha escondida en su casa y al final la convirtió en su amante. Y por tanto el hombre tenía dos mujeres: aquella mujer que era su esposa y aquella mujer que tuvo que esconder porque tú la mandaste a matar. En esta vida esa muchacha vino por tu vientre, vino como tu hija, y esa hija de esta vida trajo a tu hijo de la vida pasada como novio, pero esa relación se rompió porque tú la rompiste en la vida pasada. Y por tanto el hombre que le viene a esa muchacha es aquel sirviente tuyo que trabajaba para ti, que te ponía el plato de comida, y entonces ese es el hombre que tiene autoridad en esta encarnación para traerte la comida. Así que cómete la comida y deja de culparnos a nosotros los muertos por algo que es tu propia culpa. ¿Qué? ¿Ahora lo entiendes ya? ¿O te lo tenemos que explicar más claro? Con esta historia me despido. Reflexionen un poquito sobre esto y ya si tienen más dudas sobre estos temas pues seguiremos hablando. Pero creo que les he dicho cosas importantes porque al final estamos aquí no para decir lo que dice todo el mundo ni para que la gente aprenda a hacer magia negra. No, estamos aquí para intentar acercar a la gente al camino del bien. Y yo creo que al final esto que les estoy diciendo es lo que mis muertos me están diciendo que les diga y estoy convencido de que les será de mucha utilidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dame un like para que mi contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y ya solo me queda agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré aquí con nuevos vídeos muy pronto, seguramente de tu interés. Te dejo un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima. No me faltes. ¡Chao!